Escuela de Birmingham, también conocida como la Escuela de los Estudios Culturales, fue creada en Inglaterra a finales de los años 50. Los estudios culturales se refieren a un conjunto de prácticas que exploran las formas de producción o de creación de significados y su difusión en las sociedades actuales de la vida cotidiana. La Escuela de Birmingham busca analizar a la sociedad desde un punto de vista más complejo, mediante la sociología y no solo en los medios. En otras palabras, busca entender las hegemonías culturales, es decir, analizar cómo se produce una cultura en determinada sociedad y lo estudian a través de factores ideológicos, políticos y económicos. Los principales exponentes del pensamiento de la Escuela de Birmingham se basaron principalmente en tres grandes influencias del pensamiento: el marxismo, el estructuralismo francés y el pensamiento posmoderno. Los principales exponentes de la Escuela de Birmingham fueron cuatro, y crearon libros que aportaron mucho a este estudio. El primer representante al que vamos a ver es Richard Howard, quien en 1957 sacó su libro The Uses of the Literacy, que habla sobre los obreros ingleses a finales del siglo 50. Lo que estipula Howard es que la cultura obrera fue de ofrecer un tipo de resistencia frente a los medios de comunicación de masas, como la televisión o la radio, pero esta resistencia se va desintegrando poco a poco y termina desfigurándose en una cultura sin rostro. El siguiente autor es Raymond Williams, quien en 1958 sacó su libro Culture and Society, que habla de cómo la cultura atraviesa los cambios de época mediante la sociedad cambiante. Raymond habló sobre la cultura en cuanto a la subcultura y la contracultura, y ambos términos van en contra de la hegemonía, diferenciándose con que la contracultura quiere imponer y la subcultura va a adaptar. Además sostuvo que la hegemonía es algo que no se puede imponer de una vez y para siempre, sino que tiene que ser vivido, va absorbiendo resistencias, se adapta y lo más importante, se transforma. El siguiente autor es John Thompson, quien en 1963 sacó su libro The Making of the English Working Class, en el cual habló de la opresión que los obreros tuvieron que vivir durante la Revolución Industrial. John Thompson abordó el sistema de valores que igual abordó Marx, o sea, John Thompson se basó en las ideas de Marx, hablando de las mediaciones culturales y morales. Por otra parte, describió a las culturas populares como una resistencia al capitalismo, cuestionando la influencia que tenía el poder cultural sobre las clases populares. El último autor del que vamos a hablar hoy, pero no el menos importante, es Stuart Hall, quien escribió un libro llamado Codificación y Decodificación, que habla sobre los cambios tecnológicos en los modos de estructuración y recepción de los mensajes. Asimismo, Stuart Hall sostiene que las audiencias tienen una lectura distinta de mensajes a la que tienen los medios, y señala que el significado de las cosas no depende de cómo son las cosas, sino de cómo se les da un significado. Estos cuatro representantes cuestionaron las ideologías y el cómo se desarrollaba la sociedad de Inglaterra en aquella época. Y así concluye este video de los principales elementos de la Escuela de Birmingham. Gracias.